Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarles en esta nueva semana donde vamos a seguir estudiando nuestra serie que se llama Procesos. Yo soy el pastor Lalo, los saludo desde las ciudades de Guadalajara, México, para los que nos están sintonizando de otros lados. Estamos en la ciudad de Guadalajara, en México, y pues qué gusto poder estar juntos nuevamente a través de este canal. Y como les decía, pues estamos estudiando esta serie que se llama Procesos, en donde juntos estamos aprendiendo cómo Dios, a través de procesos y de tiempo y de circunstancias, moldea la vida de sus siervos, de sus hijos, para cumplir con sus propósitos eternos. Ya hablamos de varios personajes del Antiguo Testamento, como Moisés, como Ruth, como David, Josué. Y el día de hoy vamos a estudiar ahora un personaje del Nuevo Testamento. Un personaje realmente apasionante. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, nos apasiona estudiar y analizar la vida de este personaje, que es el apóstol Pedro. Hoy vamos a aprender mucho acerca de este apóstol, cómo Dios, cómo Jesús trabajó en su corazón para moldear su carácter y cumplir con el propósito que tenía para su vida, que era convertirse en el líder más importante del movimiento más grande de la historia de la humanidad, que es la iglesia cristiana. Así que el Señor Jesús lo llevó de ser un pescador a convertirse en este extraordinario líder, pero pues tuvo que pasar por todo un proceso, y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. El mensaje de hoy se llama el apóstol Pedro, el proceso de la transformación del carácter. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por toda una serie de circunstancias para que su carácter, este carácter que Pedro tenía, que lo conocemos que es un carácter rudo, un carácter bastante fuerte, tuvo que ser moldeado y utilizado para la gloria de Dios. Y a veces pensamos que los procesos de Dios pues son una línea recta, ¿verdad? Que Dios te llama y te muestra su propósito para tu vida, tu llamado, y piensas que simplemente tienes que caminar en línea recta hacia ese propósito que el Señor te llamó. Y oh sorpresa, ya lo hemos visto en los personajes anteriores y lo veremos el día de hoy con el apóstol Pedro, que vamos a ver que el proceso de Pedro incluyó curvas, caídas y hasta fracasos muy vergonzosos. Es lo que vamos a ver también en nuestra vida. Vamos a encontrarnos que para alcanzar ese llamado de Dios, para nosotros, ya sea que Dios te llame a ser papá o mamá, que te llame a ser un siervo en la iglesia, un ministerio, que te llame a ser un gran empresario, para cumplir ese llamado, Dios te va a llevar por una serie de caminos, a veces llenos de baches, de curvas, de pendientes y de muchas cosas, porque Él está tratando con tu carácter. Dios no buscaba en Pedro a ese hombre perfecto. De hecho, cuando lo vemos que lo encuentra ahí pescando, pues Pedro ya estaba frustrado porque no habían pescado nada. Entonces Dios no encontró a este hombre perfecto, sino a un hombre procesable. Jesús vio el corazón de Pedro y vio que en él había un corazón procesable. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Que Dios ama esto del corazón de sus hijos, que seamos personas procesables, enseñables, moldeables. Esto es lo que Dios ama, y sobre todo dispuestos, que estemos disponibles. Dios ama la disponibilidad. Y esto es lo que Jesús vio en el apóstol Pedro cuando lo encontró. Y hemos aprendido que Dios no te está llamando a ti por lo que ya eres. A lo mejor uno piensa que uno debe de llegar a un llamado ya con ciertos títulos o preparaciones, ¿no? Dios me llamó porque yo soy un ingeniero, o Dios me llamó porque yo soy un médico. No, no, no. Dios no nos llama por lo que ya somos, sino por lo que Él ya sabe que vamos a llegar a ser después de ser moldeados por sus manos. Entonces, en ese momento, cuando Dios sabe qué es lo que vamos a llegar a ser, entonces ese momento es el que Él elige para escogernos, para cumplir ese llamado. Así que este mensaje el día de hoy, queridos, por si gustan compartirlo con sus amigos y conocidos, es un mensaje de esperanza para cualquier persona que siente que sus errores del pasado han arruinado su proceso o su llamado. Muchos piensan que a lo mejor estos errores ya te descalifican a ti o descalifican a la persona, ¿verdad? Para cumplir con el propósito o el llamado de Dios en sus vidas. Pero hoy vamos a aprender, en el caso de Pedro, que sus errores no definieron ni sus errores cambiaron el propósito de Dios
para el llamado de Pedro. Así que vamos a comenzar con el primer proceso de Pedro, al que yo llamo dejando las redes. Y este es un proceso que tardó no unos minutos ni unas horas, sino tardó 3 años. De que Pedro es llamado ahí en el mar, dejando las redes, hasta el momento que él inicia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, con el primer mensaje poderoso, la primera predicación. Ahí como líder de la iglesia cristiana pasaron 3 años y medio aproximadamente. Así que fue un periodo bastante largo en donde Pedro tuvo que ser procesado. De ser un pescador rudo, impulsivo, autosuficiente, él era un pescador, a él se dedicaba a eso. Él pescaba para vivir, para sostener a su casa, a su familia. Y de ser este pescador, pues el Señor lo procesó. Y su proceso comenzó cuando Jesús lo llama y le dice, vengan a mí, vengan ustedes, los llama, yo los convertiré en pescadores de almas. Él los enseña a buscar almas ahora en lugar de peces. Así que la realidad de Pedro es que durante 3 años, él estuvo en la universidad de Jesús. Aprendió por la observación, pero también él cometió errores por hablar antes de tiempo. Él anduvo con Jesús 3 años, escuchando sus mensajes, observando los milagros, liberaciones, sanidades, incluso tiempos íntimos de oración. Él estuvo este tiempo con Jesús, al lado de él, literalmente caminó con Jesús. Pero también en este tiempo, pues Pedro era pues muy impulsivo y hablaba de más, ¿verdad? Recordemos en un par de ocasiones cuando él dice, yo jamás permitiré que te maten. Cuando Jesús anuncia su muerte, él dice, jamás lo permitiré. Y entonces, pues Jesús llama su atención y le dice, no, o sea, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, ¿verdad? Palabras bien fuertes, porque Jesús sabía que tenía que cumplir con su propósito. Y luego en otra ocasión, Pedro también comenta, jamás te voy a negar, esto jamás va a suceder, yo nunca te voy a negar. Cuando Jesús predice, ¿verdad?, en la vida de Pedro que él le iba a negar y Pedro dice que nunca lo iba a hacer y ya conocemos el resultado. Ahorita vamos a hablar de eso también. Hay un versículo clave, por favor, si gustan ahí buscar en sus Biblias, espero que tengan sus Biblias a la mano, y hay un versículo que está en el Evangelio de Mateo, si gustan acompañarme ahí en sus casas a buscar Mateo capítulo 4, versículo 19, que dice lo siguiente. Dice, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Algo que llama mi atención profundamente de este pasaje, no solamente es que llamó a unos pescadores, Jesús en su calidad de sacerdote celestial, de rey de la nación de Israel, de Mesías prometido, él pudo haber venido a llamar a estos grandes líderes de la iglesia para que lo acompañaran en su liderazgo y en su ministerio. Él pudo haber llamado al sumo sacerdote de su momento, pudo haber llamado a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes del templo. Sin embargo, él viene y busca a este sencillo pescador, rudo, pero sencillo pescador, y les dice, yo los enseñaré a pescar almas de personas. Pero lo que llama aquí la atención de este pasaje es que dice que al instante, enseguida, dejaron las redes y lo siguieron. Así que esto nos deja una primera lección. El primer paso del proceso es obediencia inmediata. Incluso cuando no entiendes hacia dónde vas, porque muchas veces Dios te revela un propósito para tu vida, un ministerio, una misión, un llamado, pero Dios no te dice cómo lo va a hacer, no te da los detalles. Muchas veces no nos da los detalles el Señor acerca de lo que Él ya quiere hacer en nuestras vidas. Y aquí vemos que en el caso de los discípulos tampoco Él les dio detalles, no les dijo de qué se iba a tratar el llamamiento ni el ministerio, no les dio detalles de nada y sin embargo ellos obedecieron instantáneamente. Esto nos deja una gran lección. Cuando el Señor nos llama, si nos debemos de preguntar si obedecemos al instante, obedecemos de inmediato, confiando, aun cuando no tengamos los detalles. O si nos lo pensamos, evitamos el tema, evadimos. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Ahora vamos a hablar del segundo proceso al que yo le llamo el proceso del quebrantamiento. Cuando el gallo cantó. Esto es un proceso que duró unos días de crisis después de que Pedro niega a Jesús, varios días de crisis en la vida de Pedro, pero el Señor
tomó esta crisis y este error vergonzoso en la vida de Pedro para transformar su carácter. Así que es el punto más bajo en la vida de Pedro. Yo creo que aquí es donde él tocó fondo literalmente. Y ojo con una cosa, no solamente Pedro le negó, porque la Biblia dice que todos los discípulos se escondieron. Entonces una forma de negación también es que los demás discípulos se escondieron. Pero en el caso de Pedro es muy llamativo porque Dios le dice, Jesús le dice que le va a negar y sucede tal cual Jesús se lo indicó. Entonces vemos cómo él tenía un exceso de confianza propia, porque ahí en Mateo 26:35, si gustan acompañarme por favor a este pasaje, Mateo 26, versículo 35, ahí vemos cómo claramente el apóstol Pedro pues dice que no va a negar a Jesús. Vamos a leerlo si gustan ahí conmigo. Dice este pasaje de la escritura. Bueno, un poquito antes, 34, Jesús le respondió, te digo a la verdad, Pedro, dice, esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y en el verso 35 dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y ojo lo que dice aquí, los demás discípulos juraron lo mismo. Y todos terminaron negándolo. Pero Pedro es un caso muy singular por la certeza de la predicción de Jesús, ¿no? Que antes de que cante un gallo. Bien, entonces aquí vemos que en una sola noche, en unos instantes, este gran líder que tú y yo conocemos, el gran líder de la iglesia cristiana de todos los tiempos, se convirtió en alguien que juraba no haber conocido a Jesús. Este es el proceso del quebrantamiento. Es doloroso, pero a veces es muy necesario para eliminar el orgullo. A veces Dios tiene que quebrantarnos totalmente, romper todo lo que hay en nosotros para eliminar el orgullo. Vamos a un versículo clave que está ahí en Lucas capítulo 22. Si gusta, por favor, buscar en sus Biblias Lucas capítulo 22 y vamos al versículo 54 en adelante. Lucas 22, 54 en adelante. Recuerden que yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente por si algunos de ustedes ven algunas variaciones en las palabras de la Biblia, de la escritura que yo estoy leyendo, es por la traducción, Nueva Traducción Viviente, que la verdad es una traducción súper entendible, súper adecuada a nuestro lenguaje actual. Entonces vamos al versículo 54 que dice lo siguiente. Entonces lo arrestaron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Y alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Eran muy identificables al parecer. Verso 60, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Dice, y en ese momento el Señor se volvió, el Señor Jesús, dice que se volvió y lo miró, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Qué tremendo está este pasaje. Ahora vamos con el mismo relato, pero ahora desde la perspectiva de Mateo. Vamos a Mateo 26, porque quiero que vean ahí también un detalle muy interesante. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 69 en adelante. Lo voy a leer aquí, queridos, dice así. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio, una sirvienta se acercó y le dijo, tú eres uno de ellos, de los que estaban con Jesús, el Galileo, pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio
lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Y un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguramente tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento de Galileo que tienes. Entonces ha de haber sido un acento muy, muy marcado, ¿verdad? Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a este hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Bien, tremendo también este pasaje porque da unos detalles bastante fuertes con respecto a lo que Pedro dijo, ¿verdad? Juró y dijo, incluso ahí en Mateo, en algunas versiones de ustedes, en la Reina Valera dice que dijo maldiciones, que maldijo, es decir, dijo malas palabras, tal cual, dijo groserías, porque le dicen: hablas como un Galileo, tienes el acento de ellos. Entonces Pedro lo que hace es, para desmarcarse del acento, de la forma de hablar de los galileos, empieza a hablar como hablan las personas que no conocen a Dios, diciendo injurias y maldiciones y groserías. No sé si se te hace esto familiar, si en algún momento tú has llegado a hablar también de esta manera, para que no se te confunda con un creyente, ¿verdad? Con un cristiano. Bueno, qué tremendo este mensaje. Pero algo que yo quiero que tú notes, regresando al relato de Lucas, ahí en Lucas, otra vez, por favor, si gustan ir conmigo, 22. Dice, en el verso 55 dice: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Bien, luego dice en el 56, una sirvienta lo vio a la luz de la fogata. Bien, quiero que notemos una palabra muy interesante que encontramos aquí en este pasaje. Cuando dice que Pedro lo siguió de lejos, dice: los guardias encendieron una fogata. Es muy interesante el término que se utiliza aquí, queridos, porque está hablando en el griego de una palabra que se traduce como brasas. Es decir, que no era esta fogata de leños conocida o que todos conocemos, sino que era una fogata de brasas de carbón. La palabra en griego es antraquia, y esta palabra, por favor, tomen nota, aquí la voy a dejar escrita en pantalla para que ustedes la vean. Esta palabra va a tener mucho valor y mucho significado al final de este relato. No la pierdan de vista, por favor. Bien, entonces aquí vemos cómo pasó este momento tan tremendo, tan humillante en la vida de Pedro, ¿verdad? En donde él, pues, negó a Jesús y se cumplió con esto que el Señor había dicho acerca de Pedro, que le iba a negar antes de que cantara el gallo. Y aquí encontramos una gran lección. La gran lección en este caso es que el fracaso no es el final de tu proceso. Porque vemos cómo Pedro se va y llora amargamente, pero nosotros ya conocemos la historia. Al final es restaurado, y vamos a ver este pasaje más adelante. Él es restaurado por Jesús, lo cual nos enseña que este fracaso tan tremendo, tan terrible en la vida de Pedro, no es el final de la historia. A veces pensamos que nuestros fracasos ya nos descalifican para cumplir con el propósito de Dios, pero muy a menudo este fracaso es el ingrediente que Dios usa para fabricar un corazón humilde. Sí, a veces es muy necesario tener preparación, tener ciertos dones, talentos, habilidades, capacidades para cumplir con el llamado de Dios, pero créeme que eso no es en lo que se fija el Señor. Dios incluso usa estos fracasos como ingrediente para fabricar el corazón humilde que Él necesita en sus hijos para cumplir con sus propósitos. Vamos al tercer propósito, que es el propósito de la restauración y el poder. Y aquí vamos a ver cómo se cumple el propósito, el llamado de Dios para la vida de Pedro, ahí 50 días después de la resurrección, en un evento que todos conocemos que se llama el evento del Pentecostés o la celebración del Pentecostés. Bien, pues después de la caída, Jesús no lo despidió, lo restauró. Y yo creo que muchos de nosotros, si Pedro llegara a nuestras iglesias a pedir empleo como pastor y viéramos en sus credenciales que él negó a Jesús e incluso blasfemó y dijo groserías para evitar ser confundido con los cristianos, muchos de nosotros no le daríamos el empleo como pastor
a Pedro. Pero sin embargo vemos cómo Jesús no lo despidió, no lo descartó, al contrario, lo incluye en su llamado, pero a través de un proceso que se llama restauración. Pedro tuvo que pasar por ese proceso de perdonarse a sí mismo y también de recibir al Espíritu Santo de Dios. Dejó de ser el hombre que negaba a Jesús ante una sirvienta o ante estas personas que estaban ahí alrededor de las brasas aquella noche, para ser el líder que confrontaba a las naciones en discursos multitudinarios llenos de personas, de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Ahí estaba Pedro proclamando el mensaje. Después de haberlo negado en la oscuridad, se convirtió en este líder que proclamaba y confrontaba a las naciones al arrepentimiento. Así que encontramos esta realidad, ¿verdad? Pasaron aproximadamente 3 años y medio desde su llamado ahí pescando en la barca hasta que se convirtió en un líder principal en el día de Pentecostés. Y vamos a ver ese versículo que está en Hechos capítulo 2, por favor, si gustan acompañarme. Hechos capítulo 2, y vamos a ver 2 pasajes. Primero vemos el 14, que dice así: entonces Pedro dio un paso al frente junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, y empieza a dar este tremendo discurso. Esto pasó enseguida de la llegada del Espíritu Santo, ahí en los primeros versículos, en el Pentecostés. Pedro se levanta y empieza a proclamar de una manera extraordinaria. Y ahora vamos a ver el versículo 41 para que ustedes entiendan el alcance de su mensaje. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, y sumados a la iglesia en ese mismo día eran como 3,000 personas en total. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí ya se estaba cumpliendo el llamado de Jesús en la vida de Pedro. Se convirtió en este tremendo líder, predicador, proclamador de la palabra ante grandes multitudes. Ahí está ya el cumplimiento. Así que Dios puede utilizar tus cicatrices como credenciales de su misericordia para sanar a otros. Qué extraordinario, qué bendición, ¿verdad? Saber y entender esto, porque esto nos da mucha esperanza, queridos. Yo como pastor, muchas ocasiones me ha tocado contactar a personas que dejaron de ir a la iglesia, ya sea que les mando un mensaje o me topo con ellos en las calles. Y cuando yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vienes al estudio bíblico? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? Muchas personas me contestan lo siguiente: he estado muy mal con Dios, me he alejado de Dios. Estoy muy mal, yo puedo regresar a la iglesia y pienso regresar a la iglesia, pero ya que esté bien con Dios. Entonces nosotros creemos que para poder estar cerca de Dios hay que estar bien con Él. O para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar bien con Él. Y aquí vemos, en el caso de Pedro, él estaba destrozado, llegó a su punto más bajo y aún así el Señor Jesús lo toma, lo restaura y lo impulsa para seguir adelante. Así que, querido, querida, tus cicatrices de tu pasado, Dios las puede utilizar como esas credenciales que se necesitan de su misericordia para poder sanar a otros. Quizás en tu pasado hay drogas, pues Dios puede utilizar eso en una restauración para que ahora tú seas una persona que ayude a otros adictos a salir de la adicción. Quizás tú eres una persona que a lo mejor tuvo un embarazo no deseado, prematuro, fuera del matrimonio, y Dios puede utilizar eso para que ahora tú compartas con las jovencitas o las chicas que están pasando por un proceso de un embarazo que no se planificó. Quizás tú eres una persona que perdió a un ser querido amado en circunstancias dolorosas y difíciles como un cáncer, pues hoy Dios te puede utilizar a ti a través de ese dolor tremendo que has experimentado para compartir las buenas noticias y esperanza a personas que están pasando por el mismo proceso. Así que Dios puede utilizar todas esas cicatrices para cumplir con el llamado y el propósito de Dios para tu vida. Bien, queridos, quiero que para terminar pongamos ahora atención en un último momento, en una última circunstancia que tiene que ver con las brasas. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía que no perdieran de vista este término del griego, ¿verdad? De las brasas. Allí, en el momento que Pedro niega a Jesús, en esa noche amarga y triste, que estaban alrededor de las brasas. Bien, quiero que por favor ustedes piensen en un momento
que a veces hay circunstancias y momentos que nos van a estar recordando constantemente un fracaso. A veces va a ser una canción, quizás una canción que te recuerde algo muy negativo en tu vida, o quizás un aroma, una experiencia. Piensa en un momento que este momento donde Pedro niega a Jesús alrededor de las brasas es muy simbólico, porque las brasas obviamente emanan un aroma muy específico. Las brasas ardiendo, yo estoy seguro que tú has estado ahí en un asado, en una carne asada, y las brasas huelen, ¿verdad? Piensa en un momento a qué te recuerda cada vez que tú hueles las brasas. A lo mejor te recuerdan eso, un momento familiar, un asado, una reunión, o a lo mejor te recuerda un tiempo de descanso. A mí, en lo personal, me recuerda mucho cuando vamos a una cabaña y ponemos una fogata y el aroma de las brasas y el escuchar el sonido del crujir de las brasas. Cada vez que yo puedo oler y escuchar esto, me recuerda a tiempos muy agradables en una cabaña. Entonces yo estoy seguro que a ti también te evoca algo, el oler las brasas y el escuchar el crujido de las brasas. Ahora piensen en Pedro. Esto quedó grabado en su memoria y estoy seguro que toda vez que Pedro oliera las brasas y escuchara el sonido de las brasas, le iba a recordar el momento amargo cuando traicionó a Jesús. Seguramente. Incluso, fíjense que yo descubrí que hay algunos manuscritos muy antiguos, no bíblicos, en los que se relata que la gente, para burlarse de Pedro, cuando lo veían caminando por las calles, la gente hacía el sonido del cacareo de un gallo para burlarse de Pedro. Entonces había estos elementos que recordaban a Pedro la amargura de haber negado a Jesús. Y las brasas era ese momento amargo que seguramente Pedro iba a recordar cada vez que estuviera cerca de unas brasas. Pero quiero que vayamos juntos a uno de los momentos finales del relato del apóstol Juan, ahí en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 21, si gustan acompañarme ustedes. Estamos en el contexto donde los discípulos están pescando, no habían logrado pescar nada, pero de repente un personaje, un hombre, allá en la orilla de la playa, les dice que echen las redes hacia el otro lado, y entonces ellos obedecen y sacan sus redes llenas de peces. De inmediato ellos recuerdan el momento en el que ellos fueron llamados por Jesús, porque exactamente pasó lo mismo. Jesús les dio la instrucción que echaran las redes hacia otro lado porque ellos no habían podido pescar. De inmediato reconocen que la voz de esa persona que estaba en la orilla de la playa era Jesús. Se bajan de la barca y van corriendo hacia la orilla de la playa y efectivamente se encuentran a Jesús preparándoles un lindo desayuno. Imagínense ustedes, después del momento amargo de haber visto a su Mesías crucificado, a su Maestro crucificado, de haberlo sepultado y de haber experimentado incluso la amargura de haberlo negado, ahora se lo encuentran en la orilla de la playa preparándoles un lindo desayuno. Y quiero que me acompañen, por favor, a ver el versículo 9, que dice lo siguiente: cuando llegaron a la orilla, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. 1. Y volvemos a encontrar esta misma palabra brasas, que en griego es antraquias, la misma palabra que se utiliza allá en las brasas cuando Pedro niega a Jesús. La misma palabra ahora la está utilizando en este desayuno a la orilla de la playa, y Jesús invitándolos a desayunar. Y aquí comienza el proceso de restauración. Y ustedes pueden seguir leyendo el relato cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Las mismas 3 veces que Pedro lo negó, ahora son las mismas 3 veces que Jesús, en unas brasas que utiliza el Señor Jesús para restaurar la vida de Pedro, le pregunta si le ama. Y al final Pedro termina confesando este amor ágape que siente por Jesús, y ahí inicia este proceso de restauración, y Jesús lo restaura de una forma extraordinaria utilizando un elemento que evoca amargura y evoca tragedia y fracaso. El Señor Jesús lo utiliza para ahora restaurar la vida de Pedro. Es un relato extraordinario que en la verdad a mí me trae muchísima esperanza, sobre todo porque entiendo que el Señor Jesús va a utilizar todo lo que esté en su alcance para restaurar nuestro corazón. Entonces Jesús a veces va a utilizar estos elementos que te recuerdan de dónde vienes para procesar
tu sanidad. Bien, queridos, vamos ahora con unas preguntas para que ustedes las platiquen ahí en casa con su familia. La primera pregunta es, ¿confías más en tu carácter que en Dios? Y esta pregunta va dirigida sobre todo para aquellas personas que se apalancan de sus características, ¿no? Aguerridas, valientes, echadas para adelante, ¿no? Como Pedro, para creer que su fe está funcionando bien debido a estos rasgos de carácter o personalidad que tiene. Pero en el caso de Pedro nos damos cuenta que eso no fue lo que funcionó, ¿verdad? Dios utilizó su carácter, pero moldeado años después para convertirse en este predicador valiente. Pero en realidad vemos que esto le costó muchos dolores de cabeza a Pedro. ¿Cuántos dolores de cabeza te ha costado a ti confiar más en tu temperamento que en la voluntad y el carácter de Dios? Otra pregunta es, ¿estás permitiendo que un error pasado detenga tu proceso? ¿Estás permitiendo que alguno de tus errores pasados detengan el proceso que Dios está trabajando en tu vida para llevarte a cumplir con su propósito? Muchos de nosotros nos quedamos estancados, lamiendo ahí nuestras heridas por lo que hicimos en el pasado, en vez de que Dios utilice ese fracaso para procesarnos y restaurarnos, como lo fue en el caso de Pedro. ¿Se acuerdan ese pasaje que leímos hace rato que Jesús lo observó, ¿verdad? Cuando Pedro lo niega, Jesús lo observó. Y yo creo que esto debe haber sido un sentimiento amargo, triste en la vida de Pedro. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo respondes a la mirada de Jesús cuando tú fallas? ¿Te sientes culpable, miserable y te alejas? ¿O sientes esta convicción de pecado que obviamente el Espíritu Santo provoca en tu vida para llevarte a ser transformado en tu carácter? Y aquí quiero que entiendas, aprendas a diferenciar estos dos términos bien importantes. La culpa de la convicción de pecado. Son dos cosas diferentes. Porque muchas veces cuando nosotros fracasamos, nos llenamos de una culpa que nos hace alejarnos más de Dios. Esto viene del enemigo, viene de Satanás, porque Satanás lo que quiere es que tú te alejes de Dios, provocando culpa en tu corazón. Pero cuando este fracaso el Señor lo toma y trae convicción de pecado para que te arrepientas y permitas que Él te transforme y avances en su voluntad, este sentimiento sí viene de Dios. Todo sentimiento que te mantenga estancado y te aleje de Dios no es de Él. Pero el sentimiento de convicción de pecado que te lleva a arrepentirte y a avanzar, sí viene de Dios. Entonces, si tú tienes algún fracaso que te está impidiendo avanzar, date cuenta que esto no viene de Dios. Y tienes que permitir que el Señor te ayude a salir adelante de este fracaso e incluso utilizarlo para sus fines y propósitos. ¿Cómo respondes entonces a la mirada de Jesús? Pidiéndole perdón y arrepentimiento para que Él pueda procesar tu corazón y así poder avanzar rumbo a su propósito. Acuérdense que Pedro lloró, Judas también lloró, Pedro volvió con los discípulos y Judas se aisló e incluso cobró su propia vida. Pero en el caso de Pedro, él buscó a los discípulos y después tuvo un encuentro con Jesús. Ambos, Judas y Pedro, conocieron al mismo Jesús, escucharon las mismas enseñanzas de Jesús, experimentaron los mismos milagros de Jesús, pero los dos al final ambos fracasaron, los dos respondieron diferente al llamado de Dios. Judas aislándose y Pedro buscando el arrepentimiento y la transformación de parte de Dios. Esto debe de llamar nuestra atención. Y por último, ¿estás listo para dejar de pescar peces y empezar a pescar almas? Esto es muy importante porque finalmente todos tenemos el mismo llamado, que es proclamar las buenas noticias de esperanza y salvación para todos los que no lo conocen. Entonces, aquí esta última pregunta es, ya deja de pescar para sí mismo y ahora empieza a pescar almas que sean ganadas para la gloria de Dios y para el arrepentimiento de las personas. El proceso siempre te llevará de una vida egoísta a una vida de servicio a los demás. Entonces, asegúrate también de que esto ya esté pasando en tu vida. 3 conclusiones prácticas, queridos. 1. Dios cambia nombres y destinos. Recuérdense que Pedro se llamaba Simón originalmente, ¿verdad? En su nombre hebreo original era Simón. Pero el Señor Jesús le cambia el nombre y esto lo pueden ustedes ver ahí en Mateo 16, que le dice, desde hoy serás llamado Petros, la roca, porque sobre esta roca
yo voy a edificar a mi iglesia. Y lo vemos cumplido ahí en el libro de los Hechos. Entonces, Pedro era una caña inestable y ahora es esta roca tremenda, ¿verdad? Fundamento de la enseñanza bíblica en la iglesia de Jesús. La segunda conclusión es la siguiente. El proceso es para madurar y no para sufrir. El proceso es para madurar y no para sufrir. Obviamente, cuando fallamos y cometemos errores, hay momentos de tristeza, de angustia, de depresión, pero esto nos debe de llevar a madurar y a avanzar. Como decía hace rato, no podemos quedarnos ahí en el fracaso con la culpa, porque esto no viene de Dios. Sin embargo, debemos de ser llevados a la madurez. Dios permitió la caída de Pedro no para castigarlo, ¿verdad? No vemos a Jesús en esta orilla de la playa esperando a Pedro con un látigo para darle su castigo y después restaurarlo, ¿verdad? Que no lo hizo así. El Señor Jesús utilizó la caída de Pedro no para castigarlo, sino para hacerlo el pastor más compasivo que la iglesia de Jesús iba a necesitar. Y la tercera conclusión es que el Espíritu Santo es el toque final. Hace poco mi hijo Natán decía lo siguiente: Pedro, sin el Espíritu Santo de Dios ahí en el Pentecostés, no hubiera sido nada. No hubiera podido llevar ese mensaje a esas 3,000 personas. Fue el poder del Espíritu Santo de Dios tomando el control total de la vida de Pedro que lo llevó a ser este gran líder, este extraordinario líder que estuvo predicando a miles y miles de personas. Queridos, ¿qué les parece si juntos oramos y dejamos este tiempo en manos del Señor? Vamos a orar. Señor, gracias porque mi proceso no termina en mi error. Gracias porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Haz de mí la roca que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias queridos por escucharnos nuevamente, por estar con nosotros. Les animo a que por favor compartan estos mensajes con sus seres queridos, con sus amistades, su familia, y que pues podamos seguir creciendo juntos en este aprendizaje de los procesos de estos grandes personajes de la Biblia. Siguen más personajes. Vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar de Job, vamos a hablar de la reina Esther, vamos a hablar del apóstol Pablo, así que no se pierdan los próximos episodios que vamos a estar subiendo. Queridos, que Dios los bendiga. Les mando un abrazo a todos, les extrañamos a los que no hemos visto y bueno, pues los esperamos aquí la próxima semana, aquí por este mismo canal de YouTube. Que Dios los bendiga, queridos.